primer lugar, me van a permitir agradecer a la Fundación Manuel Alcántara, a su directora Marina Mayer y a los directores de este 9º Congreso Internacional de Periodismo, Agustín Rivera y Guillermo Busutil, la confianza puesta en mí para presentar este encuentro. Muchas gracias a los tres. Emilio, es un auténtico placer estar hoy aquí contigo presentando este encuentro con Agustín Rivera y que se titula El ojo de la noticia. Agustín Rivera, doctor en periodismo y profesor de la Universidad de Málaga, empezó su carrera en Diario 16 para luego trabajar en el diario El Mundo de 1996 a 2008, donde fue corresponsal en Tokio y jefe de sección. Actualmente trabaja para El Confidencial, autor de 3 libros y, si no me equivoco, de un cuarto que está en camino. En 2015 gana la 6ª edición del Premio de Periodismo Ciudad de Málaga. Es sin duda una de las firmas más reconocidas en el panorama del periodismo. Los más de 30 años dejando su firma en cabeceras nacionales y la labor como docente con las nuevas generaciones de periodistas, muchos aquí presentes, dejan patente su firme compromiso con el oficio. Emilio Morenati, máster en periodismo y fotografía documental por la Universidad de Arte de Londres. Forma parte del equipo de formadores oficiales del World Press Photo. Con más de 30 años de experiencia, su mirada empezó a forjarse en el periódico de Jerez, el Diario del Guadalete, ciudad a la que se trasladó con solo unos meses después de nacer en Zaragoza. Su labor en esta ciudad empieza a despuntar y la agencia EFE lo convierte en su corresponsal. Más tarde, la Expo de 1992 lo hace desembarcar en Sevilla, donde ya entra a formar parte de la plantilla de EFE. El periódico El Mundo, allá por 2006, hacía un perfil de él donde un compañero ya manifestaba lo siguiente. Paco Cazalla, del Correo de Andalucía, decía: Morenati ha sido un referente, la persona a batir y el fotógrafo que siempre buscaba el ángulo que nadie cubría. Queda claro cómo sus fotografías hace décadas iban ya marcando el paso, creando un estilo propio, reconocible, un hecho no fácil de alcanzar por todos. Después vendría uno de los primeros hitos en su carrera, la cobertura del conflicto por la ocupación marroquí en la isla de Perejil en 2002. Esta, en mi opinión, es una de las historias más audaces del fotoperiodismo moderno en nuestro país. Tras pedir unos días libres en EFE y comprar una barca hinchable, alcanzó el islote, consiguiendo la fotografía de los militares españoles junto a una bandera de España ondeando en la roca. La imagen que nadie tiene y que todos quieren, la esencia de lo que un fotógrafo de agencia debe buscar. Esto le valió que la agencia internacional AP se fijara en él y que tras pedir una excedencia en EFE se fuera a Afganistán. Su etapa como reportero en zonas de conflicto lo lleva también a Oriente Medio y Pakistán. En 2006 fue secuestrado por un grupo de hombres en la Franja de Gaza y en 2009, trabajando empotrado con las tropas norteamericanas de Afganistán, sufre la amputación de su pierna izquierda tras la explosión de una bomba al paso de su convoy. La periodista Luz Sánchez Mellado le preguntaba en una entrevista en El País en 2021: ¿cambió la bomba su mirada tras la cámara? Él contestaba: sí, sobre todo cambió mi acercamiento a las víctimas. Ahora me siento vulnerable, veo a mis colegas de 2 patas, soy el único monópodo y siento envidia. Ahora llevo la discapacidad puesta y cuando retrato a los vulnerables me tomo ciertas libertades, como de cojo a cojo. Esto da empatía y libertad para saltarte ciertas barreras. Su respuesta desliza su capacidad de transformación, de adaptación y de tener puesto siempre su foco de atención en las personas más vulnerables. De vuelta a España, se instala en Barcelona para ejercer de delegado para España y Portugal, de AP. Su fotografía le han hecho recibir numerosos galardones, entre otros el Premio Andalucía de Periodismo, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Gráfico, mención de honor y segundo premio en los World Press Photo y, por último y más reciente, Premio Pulitzer 2021 para retratar el impacto de la pandemia en los mayores. Aquí, su trabajo en Barcelona adquiere una dimensión humana magistral. Decide retratar una atención sanitaria desbordada, pero fijándose en los mayores que perecían solos en sus casas, que se abrazaban a través de un plástico tras meses de separación, o de personas sin techo en pleno confinamiento del resto de la población. También, y de nuevo como ya hizo en el caso de Perejil, no se quedó con la negativa burocrática para mostrar imágenes que no querían ser mostradas. Las fotografías del parking del cementerio de Collserola, en Barcelona, repleto de ataúdes por los fallecidos por la COVID, marca otro hito en su carrera. Fotografías duras, impactantes, otras más emocionales, pero todas realizadas desde un respeto que la imagen te muestra desde la primera mirada. Y como en este oficio nunca sabes lo que la actualidad te va a deparar, a finales de 2021 la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma lo lleva a trasladarse a la isla.
Allí hará un ejercicio de síntesis, de llevar el menos es más hasta el extremo. Cuando todos miraban las explosiones de la boca del volcán y los mantos de lava, él, en un ejercicio que espero que nos explique después, decide no fijarse en eso. Como él mismo decía a ABC en una entrevista en 2022, mi obsesión en La Palma era no mirar al volcán. Comienza aquí su mirada hacia los efectos de la erupción, consiguiendo imágenes oníricas, a veces formadas por casi solo manchas de color o de su ausencia. Una visión diferente de lo que allí ocurría, que como un salto en el trapecio solo tenía una opción, la de salir bien. La invasión de Ucrania, su última cobertura internacional, ha vuelto a traernos fotos que gritan, como titulaba el diario.es para mostrarnos una fotogalería de su trabajo allí. Son imágenes que muestran el lado más cruel para la población civil. Un hospital de amputados intentando recuperarse de sus heridas, niños recibiendo tratamiento oncológico en sótanos o una masa de miles de huidos de la guerra esperando bajo un puente destruido. Las imágenes de Emilio Morenati tienen ese algo que trasciende al primer impacto visual. Dejan un pozo en ti al que vuelves, de forma consciente e inconsciente cuando las recuerdas. Por derecho propio, se ha convertido en un referente del periodismo nacional e internacional. Su obra quedará para la historia y será una brújula para las nuevas generaciones de periodistas. No para recorrer el mismo camino, sino para saber dónde está la dirección correcta en este oficio. Y ya termino, porque como el propio Emilio dice, los fotógrafos no tenemos nada que decir, pero mucho que mostrar. Muchas gracias y les dejo con él. Muchísimas gracias, Dani, por tus palabras, por tu intervención. La Moderna es un bar del centro de Jerez, de donde es Emilio Fernández Morenati, Emilio Morenati. En La Moderna es un bar tradicional donde se sirven cafés y tapas. La Moderna es un sitio que para Emilio es muy importante porque allí lo regentan varios hermanos, como varios hermanos son también en su casa. Y allí, en una de las veces que se escapó para estar en su tierra, en su lugar natal, pues cogió una chapa que entregan en el bar. Esa chapa en el bar, pues él se la quedó, se la puso en su camiseta. Y cuando estaba haciendo una cobertura en Afganistán, estaba entrevistando a un talibán. Como sabéis, esa entrevista para hacer un retrato, una fotografía, no era nada fácil. El talibán se quedó mirándolo, esa pequeña insignia que había en su camiseta. ¿Qué es eso? Y era la chapa del bar La Moderna. Emilio se la regaló a ese talibán y esa fotografía que dio la vuelta al mundo en AP, que fue también portada en varios periódicos, llevaba la chapa de La Moderna. Creo que no hay mejor combinación de combinar lo puramente local, yo diría que casi hiperlocal, a lo internacional, a un conflicto bélico que son las coberturas que hace Emilio Morenati. Creo que Emilio Morenati, un premio Pulitzer, es un honor increíble poder dialogar con Emilio Morenati, sobre todo escucharlo. No se puede entender sin esos años en un periódico local, sin esos años en la agencia EFE. Y, por supuesto, Emilio Morenati, su factor humano es lo que más sobresale en toda su obra. Alguien que evidentemente tiene ego, tiene mucha ambición y que siempre ha querido ser el mejor. Creo que eso no se nos puede olvidar también para los que somos periodistas o los que somos futuros periodistas. Bueno, Emilio va ahora a introducir, va a exponer, a exhibir una serie de fotografías, una serie de vídeo, y somos todo oídos, somos todo mirada para ver, para que nos siga educando Emilio esa mirada aquí en esta charla. Gracias. Gracias. Mira, Agustín, se me había olvidado esa anécdota. No, hacía tiempo que no sé por qué, la había borrado de mi cabeza. Y me ha recordado una etapa, ¿no? Y eso, la verdad que me alegro que no hayas hecho el spoiler que me ha hecho Daniel,
porque básicamente ha desvelado todo lo que voy a decir, básicamente, ¿no? Fue una etapa, vamos ahí a hacer un recorrido, pero quería recordar aquella escena de aquel talibán orgulloso de aquella chapa que no sabía qué significaba la moderna y que, vete tú a saber, ¿no?, que fue de aquella chapa, de aquel talibán, y lo que sigue es historia, es aquella entrevista y aquel trabajo que hicimos con esta gente, ¿no? Tenemos una imagen muy, muy deteriorada de aquellas personas. Eran gente que cuando entraban en petit comité era gente muy hospitalaria. Es increíble porque, o sea, cómo cambiarla es tan difícil, ¿no? Es tan complicado cuando estás en un lugar que no entiendes, que desconoces totalmente, estar como el otro lado, es otro planeta. Y alguien que es súper rudo, que tiene 2 RPGs en las manos para mostrar todo lo poderoso que puede llegar a ser, te pide una chapita, ¿no? O sea, es algo increíble. Bueno, pero como anécdota, muchas gracias, de verdad te agradezco que me hayas recordado esa etapa. Se ocurrió en 2004 y ya ha llovido, ¿no? 2004 acá. Daniel hablaba del comienzo. Fueron unos comienzos que yo los recuerdo con mucho cariño, en un periódico local de Jerez que se llamaba El Guadalete y que era tan modesto y tan cutre, entre comillas, bueno, yo lo sigo amando, que le llamaban El Guarralete en lugar del Guadalete, ¿no? Porque hacía unas informaciones que realmente no había mucho contraste y siempre íbamos a toda velocidad, y ahí aprendimos. Yo aprendí mucho allá. Y como bien dice Daniel, pues fue una etapa muy intensa que me aproveché de algo que había en casa, que era mi padre, que era policía, y nos soplaba todas las informaciones que pasaban en la ciudad, y allá acudíamos con la cámara, ¿no? No sé si os recomiendo una película que se llama El ojo público, de Joe Pepsi, que es un manual del fotoperiodismo que se hacía en los años 40 en los Estados Unidos, y donde este personaje, que era un personaje real, era Wiggy, o basado en Wiggy, pero personalizado y caracterizado en Joe Pepsi, nos muestra cómo se hacía el periodismo de entonces. Aquello fue aquella fórmula me sirvió de maestría para imitarlo, ¿no? Llevaba un Espino allá donde ocurrían las cosas, y aquello evolucionó a un escáner que conectaba a la policía, y el mérito no es tener el escáner, sino saber los códigos, ¿no? Z para H20. O sea, si no sabes qué es un Z para H20, no eres capaz de calibrar si eso es una historia que tiene foto o no, ¿no? Entonces yo conseguí los códigos aquellos y entendí de alguna manera de qué se trataban aquellas emergencias. Y me sirvió para publicar aquellas fotos en el periódico del Guadalete, y mi hermano simultáneamente trabajaba en el periódico de la competencia, que era el Diario de Jerez, y competíamos, ¿no? Una competencia atroz, porque mi padre soltaba una información y los dos corríamos a ver quién llegaba antes, ¿no? Era muy divertido, aquella época era muy emocionante. Yo tenía 18 años y hizo que abandonara los estudios, ¿no? Algo de lo que no me arrepiento, pero he tenido que de alguna manera paliar todo aquel gap, aquel hueco académico ya de mayor. Por eso hablaba Dani que hice un máster en Londres, y lo hice para rellenar esa línea de currículum que necesitamos desafortunadamente para que de alguna manera verifiquen que somos lo que somos, ¿no? Hay un montón de material acá, yo espero no aburriros. Voy a intentar no hablar mucho, pero mostraros lo más importante que ha marcado una línea en mi carrera, que son puntos de inflexión, básicamente. Yo cada vez que me invitan a una cosa así pienso que no me siento que tenga mucho que decir, ¿no? Pero sí asumo una responsabilidad, que es que viendo a gente joven acá que se quiere dedicar a eso, pienso
puedo ayudar. ¿Puedo ayudar? O sea, realmente me hago la pregunta, ¿no? Digo, ¿puedo ayudar? ¿Puedo ayudar en dar alguna clave? Y yo creo que sí. Yo pienso que puedo ayudar de alguna manera monitorizando cómo hago actualmente, buscando esos valores que de alguna forma tienen esa actitud. Y la palabra actitud la voy a repetir varias veces, ¿no? Ante el desafío que es el mercado laboral al que nos enfrentamos. Este desafío existía ya antes, un poco menos, pero ahora se ha acrecentado obviamente, pero sigue habiendo huecos, ¿no? Ayer lo hablábamos en una cena maravillosa, ¿no? Gente veterana que decía, sí, hay huecos, estamos seguros de que hay huecos para todos vosotros, ¿no? Lo único que pasa es que hay que encontrarlos, ¿no? Y yo lo voy a intentar dar esas claves, ¿no? Porque si no doy esas claves, esto es un pavoneo que vengo a decir lo buen fotógrafo que soy cuando yo no me siento buen fotógrafo. Yo siento que tengo una actitud que es la que justamente quiero compartir con vosotros, ¿no? Se mencionaba lo del tema Isla Perejil y yo creo que hay un trabajo acá que lo tenemos que ver más que como el pavoneo del fotógrafo de guerra que viene aquí a contar sus batallitas, es un poco para contar un comienzo de un conflicto que yo al principio no soy muy consciente, pero que tiene todos los ingredientes, todos los elementos de un conflicto y lo he comprobado durante los últimos 20 años, que es el tiempo que llevo cubriendo conflictos, ¿no? Pero antes quiero pararme en una foto que marcó un gran hito en mi carrera, que fue la muerte de Montoliu. Cuando yo pasé de Jerez a Sevilla tuve que cubrir un montón de cosas que me resultaban nuevas, ¿no? Corridas de toros, parlamento, mucho. El caso Arni, me lo tragué entero. Hay gente que no sabe qué es el caso Arni, aquello, sé decir, juzgaos, ¿no? Y entre ellos, pues aquellas corridas de toros eran un coñazo para mí, porque no querían que hiciera la foto taurina, pero a mí me salía otro tipo de fotos, porque yo siempre me ponía un chip que era el chip del extranjero, ¿no? Es decir, el cuerno cerca de la cara, el susto, el acojón o la acogida, ¿no? Y cuando iba a cubrir, de hecho, cuando iba a cubrir los toros me decía, hostia, ya ha venido el Morenati, va a haber cogida seguro, ¿no? Parecía que un poco como que atraía aquello, ¿no? Y estábamos todos en un burladero donde cabíamos 6 fotógrafos, El País, la agencia EFE, la revista Toros, Diario 16, El Correo, todos ahí puestos, y todos hacíamos siempre la misma foto, siempre. Pasa que había algunos que arriesgaban más que otros, y andábamos con 2 cámaras, un 300 fijo y un 70-200 para las cosas que se acercan y el 300 para lo que está más lejos, ¿no? Y yo me la jugaba siempre, porque utilizaba el 300 cuando el resto de mis compañeros usaban el 70-200. Esto significa que había veces que se me salía el torero de plano y a lo mejor lo que tenía era unas piernas que volaban, ¿no? Y me caí unas broncas del carajo porque no tenía aquella foto que todos tenían de fotograma completo, ¿no? Pero aquí tuve la suerte de meter un telelargo y de tener una foto que tenían todos, pero esta tenía más calidad porque estaba hecha con un telelargo en el que te arriesgaba negativo lleno. Negativo lleno, algunos saben a lo que me refiero. Rafa de Málaga Rafael, ¿dónde estás? Está por aquí, podría contar todo esto porque fue mi maestro de aquella época y yo me la jugué con aquel 300 que enfocaba a mano, que tiraba negativo de 36 fotogramas, todo esto sonará un poco raro, y que cuando se acababa el carrete ya no podías hacer más fotos, ¿no? Y hice esta foto, igual que la que habían hecho todos mis compañeros, lo que pasa es que esta era con un 300 en lugar de un 70-200 y eso marcó una diferencia. Y yo ahí pensé, joder, hay que arriesgar, hay que arriesgar, te la tienes que jugar. Y yo me la he jugado siempre y me ha salido bien, algunas veces y otras no me ha salido tan bien, ¿no? En esos puntos de inflexión de cuando te la juegas y cuando no, voy a insistir mucho porque en esta hora en la que vamos a estar viendo trabajos, la mayoría son de jugártela. De jugártela, algunas veces con una lente y otras veces con tu propia vida, ¿no? Y yo no digo que aquí tengáis que hacer eso, pero sí hay una actitud importante que tiene que prevalecer sobre el tema de qué queréis hacer, qué queréis conseguir, ¿no?
Yo quería conseguir llegar donde he llegado, no me cabe duda. Y ahora lo que hay veces, y habrá alguna pregunta que ya voy a hacer el spoiler, que es, ¿y por qué sigues ahí a pesar? Pues porque me ha costado mucho llegar donde he llegado. Como me voy a retirar ahora, ¿no? Entonces, como ha sido un proceso muy bonito que vais a ver, entenderéis por qué acabo de volver de Ucrania y acabo de volver de los funerales de la reina Isabel II, donde me llaman como si fuera un soldado. Morenati, vete para acá. Y yo digo que sí a todo, ¿no? Bueno, esta foto de Montoliu me hizo ganar el Premio Andalucía de Periodismo y me afianzó de alguna manera un poco más en EFE a que mi nombre pues estuviera por ahí encima de las mesas de los jefes para que no me pudieran largar a Jerez, que era lo que yo quería, ¿no? Que no me largaran a Jerez y que me mantuvieran en Sevilla. Yo me pasé 10 años después de hacer esta foto, esperando el momento en el que yo pudiera sentirme con cierta madurez. 10 años, yo creo que aquí hay datos que habría que apuntar, porque son 10 años picando piedra de cosas que no me interesaban mucho, pero que yo las quería hacer mejor que nadie, ¿no? Y entonces surge el tema de Isla Perejil. Isla Perejil es todo una especie de manual, como digo, de conflicto. Esta es la foto a la que se refería antes Daniel, una mierda de foto, que no tiene ningún tipo de interés visual atrayente ni nada. Pero es algo que yo luego entendí que la bandera es el elemento que prevalece en todos los conflictos. Siempre está ahí. Yo hice una historia de banderitis en Oriente Medio, concretamente en Israel, en Palestina, en Barcelona con el tema de la independencia. Siempre está ahí. Es un poco lo que por la bandera la gente es capaz de matar, ¿no? Por algo que realmente simboliza la patria. Y esta bandera que se colocó ahí es una bandera marroquí en un sitio español. Una ofensa, un agravio, una provocación. Y casi termina en guerra por una banderita, ¿no? Es verdad que no era una banderita, es verdad que eran otras cosas, pero yo soy fotógrafo, yo veo las cosas tal cual visualmente se representan. Yo me fui allí cogiendo una barca por mi cuenta con un fotógrafo de Algeciras, con José Luis Roca. Había un tipo que cruzaba el estrecho no para pescar, sino para otro tipo de cosas, que ya os podéis imaginar la razón de por qué, y nos llevó en una barca allá a hacer esta foto y a volver, ¿no? Y yo la coloqué en F y me dijeron, bueno, el tema en principio no les interesaba mucho, pero ya que estaba posicionado, continué la historia. Y empecé a documentar aquello. Esta es una historia que a mí me gusta desmenuzarla, pero no nos da tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es ir lo más rápido posible simplemente para ver esos elementos tan importantes. Vamos a ver las publicaciones. Sería importante que leyerais un poco toda esta manera de titular y aquellos encabezamientos que eligen para contar cómo está pasando realmente todo aquello, ¿no? Yo soy uno de los primeros que llega a la isla, porque tengo un todoterreno que descubro dónde está más o menos el sitio y estoy de avanzadilla y luego llevo el resto de fotógrafos y llevo a agencias internacionales allí, por los caminos que había tal que solamente era el único punto donde se veía esta escena que estamos viendo, ¿no? Allí llegan las agencias internacionales unos días después que llegué yo, y aquello le da un auge internacional al conflicto, ¿no? Y esto es cuando empieza a caldearse todo, cuando llegan las agencias internacionales, los periódicos internacionales, a una historia donde yo nunca había cubierto una cosa internacional, ¿no? El Peñón lo reclamaba España, lo reclamaba Marruecos, pero además lo reclamaba esta mujer porque decía que la isla era de sus cabras. O sea, había tores que de alguna manera, terceros, cuartos, quintos actores, que vamos un poco a ver, ¿no? Estos son los marroquíes instalados allá,
sobrevolando la zona. Ahí veis que hay un titular muy delicado, que es el gobierno español llama a consultas al embajador, ¿no? Esto es un poco, cuando ocurren estas cosas, es un poco como que ya te tienes que empezar a posicionar, porque las tensiones diplomáticas, cuando se retiran a la diplomacia de los países, es un poco, esto está pasando pues cada 2 por 3, cada vez que hay una tensión, ¿no? Y yo me recuerdo que me pasé una noche entera esperando al embajador salir de la frontera, hasta la frontera de Marruecos con España. Una foto chorra, pero tienes que picar piedra esperando allí. Son 8 o 9 horas esperando a que ocurra esto. Te dan un soplo, va a llegar, pero bueno, el fotógrafo es de hacer guardias, ¿eh? He hecho más guardias con loco y por entonces no había móviles, hacías allí un poco de eso, pues mirando a que vinieran simplemente, ¿no? Y hay otra foto importante que es la detención de los marroquíes por parte de los guardias civiles, que también es otra larga espera, y los titulares es una declaración de guerra, ¿no? O sea, aquí es donde de alguna manera empezamos un poco a ser conscientes de lo que se avecina. La bandera marroquí se cambia por la española. Esta es una foto bestialmente importante ahora. Se está haciendo eso en Ucrania. Se cambia la bandera rusa por la bandera ucraniana, pero es que antes se cambió la ucraniana por la rusa. O sea, es decir, ¿no? Simbológicamente, o sea, hay que pensar que visualmente hay imágenes que son claves, ¿no?, a la hora de cubrir un conflicto, ¿no? Y se habla un poco de qué va a pasar ahora con esos soldados allá, soldados españoles que tienen que defender un territorio, ¿no? Que es lo mismo que cuando hay una invasión, ¿no? Esto ha pasado en Afganistán, por ejemplo, o en Irak, que los americanos se han tenido que marchar de Afganistán porque no han podido mantener el ritmo en un país como Afganistán y se han marchado y al final han muerto los talibanes, ¿no? Bueno, pues es un poco muy parecido, ¿no? Y estos españoles que llegan allá, estos son tropas de la Legión, que llegan allá y custodian aquel peñón, pues haciendo ejercicio, haciéndose fotos y tal. En la otra costa están los periodistas que hacen una guardia esperando que pase algo. Guardias de días durmiendo ahí enfrente. Hay que caminar mucho con unas lentes larguísimas, esto es un 600 con duplicador, para poder hacer imágenes como esta. Hay unos 450 o 500 metros entre la costa y el peñón. Hay ya titulares que dicen que proponen desocupar Perejil antes de que concluya el fin de semana. Estas son noticias que a mí no me gustan, porque yo digo, ¿no va a haber conflicto? O sea, ¿dónde está la guerra, no? Pero bueno, o sea, no es que quisiera guerra, ¿eh? No me malinterpretéis, pero de alguna manera estábamos todos preparados. El fin de semana esto se convierte en un picnic masivo de exhibición por parte de los marroquíes, que también es otro elemento que se suele dar en las guerras, que es el apoyo, ¿no? El apoyo de la población al ejército esa fórmula de desaprobar lo que está pasando o de aprobarla, ¿no? En este caso era de desaprobarla. Y bueno, y se van tomando estas fotos porque la historia dura 2 semanas y media, entre pitos y flautas y entre tensiones, y entre ellos pues anécdotas de gente que quiere colocar su banderita en el peñón, ¿no? O sea, este chico coge una bandera marroquí, se va con sus aletas a la isla y a la mitad del camino se aburre y se va. Pero digamos que sabe que con una barca es mejor, por lo tanto se va en una barca hinchable a colocar su bandera, llega allí al peñón, los soldados lo interceptan. A mí esta foto me parece un poco como... Hay un premio Pulitzer que es una foto de unos soldados americanos levantando una bandera en un peñón japonés, y podría ser algo así, ¿no? O sea, es decir, hay un acto heroico de alguien que dice, no, esto es marroquí y voy a colocar ahí
de mi país, ¿no? Obviamente es expulsado de allá y el titular es Operación Bandera. O imágenes que de alguna manera sirven para rellenar columnas de opinión, un poco haciendo mención a aquella guerra de Gila, que cada vez esta historia se parece más a la guerra de Gila. Y todo el ambiente de esos días festivos en el que de alguna manera alimentamos el cable, que se llama, que es hacer fotos para seguir ilustrando la historia, ¿no? Y hay un momento en el que se pone fin al conflicto, los españoles recogen la bandera y deciden marchar. Los titulares ponen fin al conflicto de Isla Perejil. Hay acuerdos, siempre está Estados Unidos por medio, siempre. O sea, es una tónica, ¿no?, de cada conflicto. Y bueno, y estas son las últimas fotos. Y cuando acaba esto, pues ya me pregunto, bueno, ¿y ahora qué? Ahora tengo que volver a hacer fotos de toros, de baloncesto, de fútbol, de tal. Y es verdad que aquella tarde me deprimo enormemente y pienso, a ver, yo pensaba que esto había tomado inercia y que estaba preparado para cualquier cosa. Yo estaba preparado para una guerra mentalmente, ¿no? Pero no sabía que era una guerra todavía. O sea, probablemente hubiera colapsado en el minuto número 1, en el día 1, pero yo estaba preparado para aquello. Yo no quería acabar esta historia. Y aquí viene otro punto de inflexión importante. Como decía Daniel, yo decido ir por mi cuenta a Isla Perejil para ver y para tocar aquel terreno que había sido un terreno de disputa, ¿no? Así que me invento una trola y le digo a mi compañero Ramón Espinosa, que por entonces trabajaba en APS, que habéis visto con la lente larga, le digo, mira Ramón, he conseguido una Zodiac para que nos lleven a Isla Perejil y hacer 4 fotos allí y marcharnos. Yo necesitaba un cómplice. Y me dice, hostia, pues de puta madre, vamos, por la mañana, a las 6 de la mañana, quedamos y tal. Yo me llevé en el coche y fui a recogerlo a su hotel y dice, y allí nos espera la Zodiac. Y digo, no, la Zodiac la llevo yo en el coche. Y ¿dónde está? Y había un paquetito que ponía barca hinchable, así pequeñito y tal, y me decía, no vamos a ir en esa barca, ¿no? Digo, sí, vamos a ir en esa barca, y efectivamente nos metimos en esa barca a remar hacia Isla Perejil, ¿no? Estaba desaprobado esto por mi jefe, estaba desaprobado, me dijo, no lo hagas. O sea, 24 años, o sea, el no es que no existe, o sea, es decir, esto es una voluntad, ¿no? Entonces fuimos a Isla Perejil y se nos pinchó la barca en el medio, así unos metros más para adelante, ya, porque la tiramos por unos riscos y aquello ya cuando nos montamos ya estaba medio vacía, entonces tuvimos que ir nadando. Salvamos 2 camaritas pequeñas porque en lugar de llevarnos todo el equipo pensamos que aquello no iba a salir bien y ya íbamos preparados para cagarla, ¿no? Y llegamos allá con 2 cámaras y empezamos a hacer estas fotos de aquellas inscripciones de la Legión. Yo fotografío a Ramón y él me fotografía a mí, y conseguimos colocar estas fotos, tanto él como yo, son las últimas publicaciones, ¿no? Cuando vamos de vuelta a la costa, yo recuerdo que vinieron en una barca de pescadores de madera, nos llevaron de vuelta allí a la costa y veía un montón de gente y le decía a Ramón, mira, nos van a detener seguro, ¿no? Yo es verdad que estaba acojonado, pero decía, bueno, ¿detener por qué? O sea, es decir, somos periodistas, ¿no? Y no venían a detenernos, venían a entrevistarnos. O sea, había una nube de periodistas que venían a entrevistarnos por algo que habíamos hecho que yo todavía no entendía el qué, pero querían conocer el testimonio de los primeros civiles que habían llegado allá a conocer, a saber de primera mano si es verdad que se habían marchado las tropas, porque esto hay que verificarlo. Como ahora vamos con comunicados oficiales, ¿no? Y nos conformamos con comunicados oficiales, en aquella época también. Nosotros fuimos a verificar a Isla Perejil que se habían marchado aquellos legionarios y que quedaban solamente las cabras. Vimos a las cabras. Efectivamente, las cabras eran de aquella señora que reclamaba aquel peñón para ellas, ¿no? Entonces dijimos todo esto en la televisión, sí.
hemos visto cabras, hemos visto inscripciones, hemos visto algunas fotos que luego censuraron, que no nos dejaron publicar, como esta, de alguien que puso matar moros, ¿no? Con la fecha de aquella toma. Y mi madre me vio por la tele y claro, se escandalizó. Dijo, ya la está liando. Así que me vino muy bien aquello, porque 2 días más tarde me llamó el jefe de la AP y me dijo, oye, ¿quién fue la idea de Isla Perejil y tal? Y dije, bueno, pues mira, se me ocurrió a mí por extender un día más de cobertura y me dijo, bueno, pues ven a hablar con nosotros. Entonces me citaron en Londres y me ofrecieron 3 posiciones. Pero así, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Primero me preguntaron si quería trabajar para ellos y luego me ofrecieron Cuba, que por entonces estaba muriendo Castro y tardó 13 años en morir. Era plena invasión de Irak, que yo no me veía con experiencia para meterme en una invasión de ese calibre, donde veía gente que eran mis grandes mitos de la fotografía, estaban, o sea, es decir, no me veía allí. Y Afganistán. En Afganistán me ofrecían vivir allí por un año entero, cubriendo el proceso de democratización de un país entero que nunca había votado. Y fue muy interesante porque era viajar continuamente por Afganistán, pasado en Kabul y sin salir de allí por un año. Bueno, dije que sí, me fui para allá y aquello salió muy bien porque aprendí inglés en Afganistán. O sea, pues, imaginaos el tipo de inglés que aprendí. Me pasé mucho tiempo empotrado con las patrullas, aprendí de alguna manera a andar con los ejércitos y a esquivar las balas, como me dijo que tenía que hacer Eduardo Abad, que fue mi maestro en F, gran compañero de Rafa también, y que falleció hace un par de años. Y aquello fue una experiencia increíble. Después de aquello fue Oriente Medio. En Oriente Medio me pasé 3 años y como antes mencionaba, me secuestraron, me hirieron y después de aquello conocí a la que hoy es mi mujer, que era Marta, en Jerusalén, y me ofrecieron ir a Pakistán a encargarme de toda una cobertura de un país. Yo había ganado experiencia gracias a trabajar en el Oriente Medio, porque el Oriente Medio es un lugar donde parece que se ha hecho todo, se ha cubierto todo, pero no. Es decir, se pueden dar vueltas de tuerca, ¿no? Y allí trabajé con gente muy buena que me enseñó de alguna manera el tema del oficio, y es tan importante mezclarte con gente buena que algunas veces es tan importante que hay veces que hay que hacerlo incluso sin cobrar. Es decir, porque la experiencia y la escuela está a 1000 años luz de lo que te puede enseñar una universidad, con mis respetos a esta universidad. Es decir, es una teoría que no te vale para la calle. La calle hay que patearla, ¿no? En Pakistán tuve el momento más dulce de mi vida fotográfica, porque de ese aprendizaje de alguna manera ya... O sea, mi fotografía había empezado a ganar cuerpo, ¿no? De alguna forma. Y como yo soy súper desastre organizando mi trabajo y no sé qué fotos enseñar porque tengo tantas miles de fotos que no sé cuál es la mejor y cuál es la peor, y cuando tengo así gente delante no sé hacer una buena selección, lo que suelo hacer es elegir un año potente, y soltar ahí 400 o 500 fotos para que tengáis una idea clara y no os focalicéis en ninguna de ellas, sino tengáis una idea general de lo que es un trabajo de un fotoperiodista en un sitio como Pakistán en el año 2007. Si apagamos las luces, son fotos que están... Hay que apagar todo. Son fotos que están metidas ahí en un folder
es decir, sin intención de organizarlas, ¿no? O sea, están organizadas de manera cronológica, tal cual están hechas, y hay una música ahí que les pone un poco de tensión, pero es curioso porque esa música la hizo un amigo mío, Martecla, que es un gran músico, y coincide con ritmos de la fotografía, ¿no? Tenéis que estar muy atentos porque van muy rápido. Y me interesa que las veáis todas, o sea, que intentar no parpadear en 5 minutos, ¿vale? A ver si la baja. Apagar las luces, por favor. Que no es tan rápido, parece. Con esa te vale. Así te vale. No, todas las luces, por favor.
encender las luces todavía porque voy a mostrar también otra cosa. Esto fue un año muy intenso. O sea, es decir, ahí hay desplazados internos, hay toda un país convulso y, bueno, no hubo un momento de descanso. Ahí no salimos de ahí del país durante un año, durante un par de años, muy pocas veces y lo que salimos eran periodos muy cortos porque había mucha necesidad informativa, que básicamente la creábamos nosotros, porque mostrar los conflictos olvidados y hacerlos virales, que todavía no existía aquella palabra, era algo que conseguimos gracias a meternos en zonas como las áreas tribales, que eran zonas donde si te pillaban, te hacían juicios sumarios probablemente y pagabas con la muerte, ¿no? O quizá a lo mejor poner un poco de luz pero muy poca, porque voy a mostrar otra cosa ahora inmediatamente. Un año después un año después de estas fotos que estáis viendo, era mi último trabajo en Afganistán, el último empotramiento. Y el último día de un mes de trabajo con los soldados americanos, los strikers en el sur de Afganistán, nos habíamos salvado de historias increíbles donde había fotografiado soldados heridos y gente que no me interesa mostrar porque veréis que no en las próximas selecciones de fotos a mí me gusta centrarme un poco en esa parte civil, ¿no? No me gusta mostrar los ejércitos, a pesar de que tengo miles y miles de fotos de soldaditos luchando, ¿no? En ese último día ocurrió que nos emboscaron. Yo, de hecho, tenía que haber salido al día siguiente, teníamos todo el equipo ya preparado para salir, pero vino el commander y dijo, hay una bolsa de insurgencia que vamos a ir a neutralizar y tal. Y entonces, ¿alguien quiere venir? Y nos picamos, el cámara y yo, y fue un error. Pero, ¿quién lo iba a imaginar? Nos atacaron y fue una masacre. Entramos en un campo de minas, en el convoy en el que iba, y nuestro coche voló por los aires y todos los soldados de dentro sufrieron heridas muy graves, y yo entre ellos, ¿no? Entonces yo pierdo la pierna ahí, me abren la cabeza, fue una evacuación muy, muy angustiosa, porque es en medio del desierto, tienen que venir los helicópteros a por uno, y bueno, yo fui el último en evacuar, o sea, pensaba que me dejaban allí, bueno, pensaba que moría, ¿no? O sea, básicamente, en un momento tan dramático como aquel, en el que uno no había contado. Yo había contado con morir, pero no con resultar gravemente herido, ¿no? Y bueno, me sacaron de allá, me llevaron a un hospital de campaña, luego la AP fletó un avión medicalizado y me llevaron a los Estados Unidos, y allí pasé aproximadamente 6 o 7 meses con los soldados que hirieron conmigo, ¿no? En un hospital donde nada más que había soldados heridos de Irak y de Afganistán. Cuando llegué allí al hospital, pues pensé, bueno, tengo un tiempo por delante importante de recuperación, lo sabía, así que me dediqué a estudiar y hice un máster de comunicación que luego finalmente completé en Londres, y donde todo aquel material que había conseguido en aquel tiempo de recuperación, unido a lo que había conseguido recopilar durante aquellos años de Afganistán y Pakistán, hice una historia personal, que es una historia personal basada en el tema de las consecuencias de la guerra y los mundos que se enfrentan en una consecuencia, en una guerra, ¿no? Que no son mundos, sino son o sea, son, cuando digo mundos me refiero a planetas, o sea, cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y voy a compartir con vosotros algo que lo hice para el máster de comunicación de Londres, que es es una conclusión académica, pero este es el apartado visual en el que cuento de alguna manera lo que yo pienso a un modo muy personal. Por esto no se puede publicar, porque doy una opinión y las opiniones no son para los periodistas, son para los
que escriben las columnas de opinión y otro tipo de cosas, pero sí me gusta compartirla porque aquí de alguna manera hay una oportunidad para enseñar a los estudiantes que hay una reflexión también detrás de todo esto, ¿no? Y esta fue una reflexión que yo hice hace ya 10 años, o un poco más, pero sigo pensando, me emociona, me sigue emocionando verla porque hay mucha alma, ¿no?, aquí puesta. Entonces la comparto con vosotros, son 10 minutos. Las imágenes que vais a ver son secuencias de la cámara unida a vídeos. Las secuencias son ráfagas de mi propia cámara que yo monto a modo de secuencia con unos audios que yo mismo grabo en la zona de conflicto. ¿Apagamos la luz, por favor? Gracias. Al final aprobé y bueno, y ahora ando buscando el autor de la foto esa en la que yo estoy con la pierna en la mano. Ahí me cuelgan unos tendones y tal, no se ve muy bien. Pero ese es un traductor que iba en el coche, un afgano, y ando buscándolo. O sea, ando en esa búsqueda de saber la identidad, porque siempre aparece ese final con que, ¿no?, el fotógrafo desconocido que documentó aquel... Hay muchas más fotos, pero he elegido esa en el que es tan importante, en el que yo estoy ahí pues casi medio muerto. Hay un salto, me gustaría poder pararme en aquella primavera árabe que hago después de la recuperación. Ya sin pierna voy a cubrir Egipto, Túnez, Siria, el éxodo de refugiados que huyen concretamente de Siria por Túnez, un trabajo muy emocionante. Pero me gustaría detenerme ahí, pero hay que acelerar un poco. Me voy a ubicar básicamente en la pandemia. La pandemia es para mí un punto de inflexión importantísimo. Este también lo es, porque me hace reflexionar y teorizar sobre el tema de todo lo que llevaba haciendo durante toda mi vida, que son fotografías, y el máster me da para aprender teorías sobre lo que estaba haciendo sobre el terreno. No sé, leer a Susan Sontag o una serie de autores que luego se convierten en mis autores de cabecera para entender lo que estaba haciendo sobre el terreno y teorizarlo, que me parece también interesante, ¿no? Y eso me da también un poco me da alas para darle un giro de tuerca a lo que es la fotografía. Viene la pandemia, después de cubrir el Procés en Barcelona, que es también otra guerra, que un día, si me invitáis, podemos hablar de todo aquello. Pero la pandemia se presenta como una especie de reto muy importante, porque es una cobertura global, mundial, ¿no? Y a mí lo estoy viendo venir ya por Italia. Italia nos está mostrando un escenario que va a venir aquí en España. Yo me acuerdo que estaba viendo la foto que estaban haciendo mis colegas en Italia, aquel desabastecimiento, el papel higiénico, ¿os acordáis? Todo aquello se estaba dando antes en Italia. Y yo estaba pensando, ¿qué fotos haría aquí?, ¿no? Y encontré una clave importante, que es: no nos van a dejar entrar en los hospitales, no nos van a dejar contar esta historia, porque conozco este país y conozco el hermetismo de alguna manera y el caos que se produce en las administraciones cuando ocurre algo, en la policía, etcétera. Así que desde el minuto cero me lo planteé como un reto personal en el que no voy a necesitar ayuda de nadie y me lo voy a montar por mí mismo, ¿no? Al principio no fue fácil porque, claro, ¿cómo empiezas a acabar? Bueno, yo cogí todos los chats de mi teléfono que tenía en aquel momento y empecé a soltar, a pedir ayuda sobre alguien que tuviera relación con gente que estuviera atendiendo a enfermos del COVID. Esto era muy al principio, estamos hablando de cuando no había ni EPIs, ni gel hidro, o sea, no había ni mascarillas, no había nada. Y me respondió una chica que estaba atendiendo a una serie de ancianos en sus casas. Y yo le pedí ir con ella y a partir de ahí empezó todo. Cuando tenía tiempo libre,
me ponía a hacer calles vacías con gente que quedaba anclada en aquellas calles que de alguna manera eran como una película, o sea, lo vais a ver. Algo parecido a lo que pasó aquí, pero en Barcelona es como mucho más potente, porque las Ramblas y todo aquello, todo el hervidero, aquel vacío y aquella gente sin casa que habían quedado allá sin explicación, porque algunos incluso me decían que sí es verdad que había habido un ataque nuclear, que dónde estaba la gente, si habían muerto todos menos ellos, una serie de cosas que me daba un poco para tener una magnitud de lo que estaba pasando y sobre todo para darle voz a esta gente, ¿no? Apagamos luces, por favor, y os muestro un vídeo en el que aparecen 2 bloques, el bloque de esa parte de los que quedaron en la calle en aquellos momentos y en los que los vulnerables, esos ancianos que yo fui a visitar gracias a aquella enfermera que me llevó de su mano. Bueno, o sea, fue muy emocionante estar en las calles. Yo siempre me pregunto qué pasó con el resto de fotógrafos y periodistas que se quedaron en sus casas. Bueno, sin ánimos de criticar a nadie, pero no pensé que, o sea, decir, no hubo mucho más, no hubo mucha gente, no esperaba que los periodistas se refugiaran en sus casas, ¿no? Pensaba que me iba a encontrar más gente en la calle, pero no había mucha gente. Es curioso porque había mucha gente, recuerdo colegas que estaban esperando a que le dieran permiso para ir a los hospitales a grabar y mientras tanto estaban en sus casas, ¿no? O sea, es decir, repito, sin ánimos de criticar, sino simplemente un poco de... O sea, yo creo que era un momento de salir a la calle a exprimir todo lo que estaba pasando y a documentar cada día de aquella pandemia, ¿no? Yo creo que por mi actitud y por mi forma de ser, me sacaba a la calle todos los días a las 6 de la mañana y volvía a casa ya de noche y bueno, ya había decidido que la casa estaba dividida en dos, allá donde vivía mi familia y allá donde vivía yo, que era en la puerta, un pasillo y un pequeño cuarto, y no me mezclaba en aquella época con la familia, ¿no? Por temor a contagiarlo. Era una época en la que no sabíamos mucho del virus y yo me lo monté de alguna manera premeditadamente así. O sea, es decir, hay una premeditación cuando cubres cualquier conflicto, cualquier situación. Vamos a ver una selección, vamos a pasar muy rápido, si no me quiero comer Ucrania, que es la parte más importante y creo que la que
quiero compartir con vosotros, que es el tema del volcán de La Palma, que antes lo mencionaba Daniel, y que para mí también un poco marcó algo importante, que es poner en marcha todo lo que uno sabe de fotografía y emplearlo en algo que antes no se hacía a los comienzos, que era un poco esa naturaleza muerta que te da toda la información. Bajamos un poco las luces, por favor, para que se pueda ver mejor la pantalla. Hay veces que un lugar sin gente te da más información que ese toque humano. Yo eso todavía no lo sabía, lo descubrí también en la pandemia y en aquellas calles vacías y en el volcán, ¿no? El volcán yo me lo monté de una manera muy particular también, sabía que no nos dejarían entrar porque había una zona de exclusión donde solamente podían entrar bomberos, policías y científicos. Hacerme pasar por policía era imposible, por bombero tampoco, pero por científico así fue, ¿no? O sea, me camuflé un poco entre un grupo científico y entré a cubrir todo esto que estáis viendo, que son imágenes bueno, un poco buscando de alguna manera esa estética dentro de la desgracia. Yo me siento muy orgulloso de este trabajo porque no hubo muertos, porque de alguna manera conseguimos visualizar y que se publicara muy bien, sin necesidad de que 90 muertos, ¿no?, detrás de la historia del volcán de La Palma. No había muertos y al final pues era una historia muy agradable de cubrir porque podía centrarse de alguna manera uno en esa estética, ¿no?, que estaba dando el volcán. Para mí el secreto fue no mirar mucho al volcán, sino las consecuencias de ese volcán. En esta casa, por ejemplo, que era una casa antes de ser engullida directamente por la lava, yo haciendo esta foto, esta casa crujía con la presión de la lava que vemos por aquí por la derecha que está entrando. Eran coladas de 10 o 15 metros de altura que tardaban 5 o 6 horas en engullir una casa grande con piscina y todo, ¿no? Y con un riesgo importante. A mí me dio por documentarlas desde dentro, qué pasaba con todo aquello, ¿no? Me parecía increíble cómo eran momentos muy estresantes, porque esta casa, instantes más tarde, desapareció totalmente, ¿no? Y cuando yo salí de acá, pues, una de las paredes colapsó y la lava ya entró dentro de la casa, ¿no? O sea que, bueno, no lo hacía por una cuestión de inconsciencia o buscar ese momento tal, sino simplemente porque buscaba esa imagen de la naturaleza muerta dejada por el ser humano y la naturaleza que avanza, ¿no? El cementerio fue también otro punto muy interesante de cubrir y hasta localizar esto pasé muchas horas porque había muchas cruces, había muchas tal, pero un Cristo hasta arriba de ceniza bueno, me costó volar mucho el dron hasta encontrarlo, ¿no? Porque el dron es el que me daba la localización, porque la mayoría de estos lugares no se podían pisar y luego me buscaba la vida para llegar y pisar aquello que eran zonas muy calientes o zonas muy peligrosas porque la ceniza cedía en algunos lugares y te caías para abajo, ¿no? Bueno, os paso esto simplemente para compartir eso, ya que Daniel me lo presentó. Este lugar de abandono en una zona de exclusión donde me sentía un poco como en la pandemia, solo, y hacer fotos en un lugar donde pasan cosas increíbles solo es una sensación única, ¿no? Te sientes muy, muy especial porque además con una gran responsabilidad de hacerlo y hacerlo bien. Pasa también un poco esto en la guerra, ¿eh? Cuando uno se va empotrado con un ejército, sabe que es el único periodista que va con ellos y la responsabilidad de hacerlo bien es muy estresante porque claro, no puedes comparar tu trabajo luego con el de ningún compañero, por lo tanto es un trabajo único, ¿no? Y esto pasaba un poco aquí. En estos escenarios que os muestro estaba yo básicamente solo, ¿no? Y eso añade una responsabilidad. Y sí, esta última foto que a mí me hipnotizó, porque esto es un jardín
la parte de arriba de un jardín que queda un seto, aunque después de la lluvia ha limpiado el seto, lo ha dejado limpio, ¿no?, de esa última ceniza, y ha quedado esta tal, ¿no? Pues, o sea, para que os hagáis una idea, esto es una foto muy difícil de hacer. A mí es una de las fotos que más me cuesta hacer, porque no hay referencia de tamaño, entonces tienes que dar dimensiones y tienes que dar espacios, ¿no? Es decir, aquí no se sabe si esto es, como decía mi hija, me decía, este es el virus de la pandemia, es una molécula, ¿no? Es un virus, no, Gala, esto es un seto. y la pobre no entendía, ¿no? Bueno, puede ser cualquier cosa. Esto tiene unas dimensiones que luego hay que saber dárselas, y bueno, yo no sé si lo conseguí o no, pero bueno, te lo pasas bien haciendo este tipo de trabajo realmente, y luego si encima se publican bien, pues es un súper bonus. Y vamos a acabar con un bloque un poquito más extenso en el que vamos a ver 3-4 apartados de la guerra de Ucrania. Yo a Ucrania llegué 10 días antes de la invasión, el 14 de febrero, y eso me dio para posicionarme 10 días antes de que ocurriera todo aquello que hemos ido viendo estos meses. En aquel tiempo yo perdí varias apuestas, porque entre nosotros decíamos, van a entrar los rusos, no van a entrar los rusos. Al final yo siempre decía, tío, no van a entrar, no, es una locura, ¿no? Y entraron y se colocaron muy cerca de Kiev. Y el 24, cuando fue la invasión, 10 días más tarde de aquel 14, el 24 creo que fue, de febrero, fue cuando entraron, y a las 5 de la mañana nos echaron de un hotel donde estábamos los periodistas y nos dejaron en la calle sin maletas, y búscate la vida. Yo no tenía ni coche porque había un caos tremendo, ¿no? He dividido un poco lo difícil de nuestro trabajo, es dividir las fotos y hacerlo entender que, o sea, os voy a contar el conflicto de Ucrania en una serie de fotos, ¿no? Que termináis entendiéndolos, y que de alguna manera apuntéis las preguntas que tengáis, por favor, ir anotándolas para luego poder hacer un pequeño debate si hay algo que no queda claro. Este primer bloque se llama el bloque del éxodo, que a mí fue el que más me estresó al principio. Yo siempre voy con el dron ya como una fórmula adicional, una herramienta adicional que soluciona muchísimo. Y cuando la gente estaba huyendo en desbandada aquella mañana, pues lo único que se me ocurrió fue volar el dron y localizar una de las vías principales de salida de la ciudad y tomar esta imagen. No solamente hay que hacerla, sino que hay que enviarla a toda hostia, ¿no? Esta foto, tal cual la estaba haciendo en el dron, le di una orden al dron de que me la mandara a mi teléfono, y desde el teléfono se la mandé a un editor y casi salió en directo. Y esta foto salió publicada en todos los periódicos del mundo, porque APE tiene la habilidad de publicar en todos los periódicos del mundo, en todos los noticiarios. Llega casi 500 millones de personas diariamente, ¿no? O sea, son miles y miles de publicaciones, y fue una imagen muy viral que ilustraba la historia de Éxodo, ¿no? Esto es por arriba, y por abajo estaban los metros y las estaciones de autobuses y todo el transporte público colapsado. Algunos no funcionaban, y otros, los que funcionaban, estaban muy colapsados, como la estación de tren de Kiev, ¿no? Estas fotos son muy difíciles de ubicar si quitamos el ruido, pero en esta situación se retumbaba el suelo de los bombazos que había este primer día, ¿no? Estaban cayendo misiles desde las 5 de la mañana. Entonces toda esta gente está bajo un estrés tremendo, que en la fotografía, cuando eliminamos el sonido, eliminas una gran parte, porque claro, puedes intentar mostrar el estrés, pero el ruido, como por ejemplo en este momento en el que esta persona ha entrado en pánico, te tienes que posicionar en un momento muy delicado de alguien que está en un momento de estrés total, ¿no? Y repito, aquí hay un ambiente alrededor, hay un ambiente muy estresante. Esa tarde la gente se mete en el metro y se pasan semanas ahí. Yo recorro esa gran mayoría de sitios y me toca dormir en alguno de ellos alguna noche. Hostia.
No sé por qué salta esto, tío. Y... a ver si conseguimos que no salte. No sé qué está pasando. Bueno, como decía, pues se van dando una serie de situaciones que uno va improvisando sobre la marcha. Lo más doloroso es ver a los niños, ¿no? Que no entienden nada. Y sobre todo en las escenas de despedidas, ¿no? A mí me costó muchísimo presenciar estos momentos en los que los hombres se marchaban y las mujeres los hombres se quedaban para luchar y las mujeres y los niños se marchaban a Polonia o a cualquier país de acogida en unas despedidas apresuradísimas donde uno tenía que intentar jugar con los elementos, ¿no? Destaco mucho esta foto porque es la típica foto que se dan los elementos en un momento en el que la situación dura muy poco, son instantes muy rápidos donde hay un caos tremendo. Imaginaos, esto es lo que hay detrás mío. Entonces uno tiene que encapsular, ¿no? Momentos que ocurren. Hay veces que dice, hostia, qué foto más buena, ¿cómo la he hecho? Y dice, bueno, pues esto era en medio de un caos, en medio de este caos que estáis viendo, ¿no? Y uno, pues yo voy con 3 cámaras, normalmente trabajando, voy con lente fija básicamente. Esto es una lente larga a través de una ventanilla de autobús. Con un 135 fijo, luego tengo un 50 muy luminoso, un 1.2 que funciona de maravilla en mi Sony A1, que hace este tipo de situaciones que es capaz de aislar el resto gracias al desenfoque y ese buque que dan las lentes fijas como estas. Son lentes muy caras, pero dan una calidad que a mí me interesa mucho. Y bueno, repito que estos son días de trabajo en la estación, en estaciones muy petadas, donde la gente se apresura a entrar de manera masiva en los trenes y donde hay esperas que son muy angustiosas y muy agónicas, ¿no? El tema de mí del éxodo me tocó porque es muy difícil de narrar, pues momentos que ocurren muy rápido. A mí, por ejemplo, este instante en el que el hombre se mantiene impasivo, ¿no? Y parece súper sólido, y esta mujer que llora, ¿no? Agarrada a él. Cuando esta mujer se va, el hombre colapsa y se pone a llorar. Y yo me vi abrazando a hombres que después de haber ido el tren habían terminado por el suelo colapsados, llorando, ¿no? Y fueron momentos muy emotivos, como este, por ejemplo, en el que yo tengo una hija de 9 años y este hombre pues es un ingeniero informático que nunca había cogido un arma, ¿no? Luego me contó su historia. Cuando se va su hija, y aquí le está insuflando toda la energía positiva y la mejor de sus sonrisas, este hombre colapsa de una manera y me dice, pero yo cómo me voy a ir al frente, ¿no? O sea, yo soy ingeniero informático, ¿no? Claro, había momentos muy surrealistas, ¿no? Y luego, más allá de lo que eran las estaciones de tren, había gente que se había quedado bloqueadas en accesos de salidas en lugares donde ya los rusos habían entrado y esta gente tenía que salir. Había muertos y la gente corría sobre aquellos muertos. Esta gente se está metiendo dentro de un túnel, o sea, dentro de un puente que está destrozado y donde la artillería aquí está pegando fuerte. O sea, que hay un ruido de bombas ensordecedor alrededor, que pueden caer aquí encima también, además, y todos lo saben. Entonces, bueno, estas escenas son escenas de huidas, que, repito, a mí creo que lo más difícil de este trabajo en esos momentos de estrés es encapsular esos momentos y hacerlos momentos ya que perduren, ¿no?
me interesa que los elementos, desde la mujer que aparece por la derecha hasta el soldado que lleva el carrito haya una armonía, que se vea bien qué es lo que está pasando y que se ve y que no te tengan que explicar en un pie de foto qué es lo que está sucediendo, porque se entiende todo perfectamente, ¿no? El caos de gente huyendo en el momento que hay una parada en la artillería, o gente con discapacidad, por ejemplo, que será asistido por los propios soldados que están abandonando sus posiciones para ayudar a esta gente, o niños que están aterrados, ¿no? O sea, que se les nota que tienen un estrés tremendo. Este es el apartado un poco más, digamos, más complicado de cubrir, porque, claro, uno corre la suerte también de lo que esté pasando alrededor, ¿no? Pero es importante intentar captar esos momentos de estrés que está sufriendo la población. Yo creo que hay una obsesión por conseguir esa imagen que no sé si se consigue o no, pero tiene que diferir ese grado de estrés con por ejemplo, que son gente que asumen que se van a quedar ahí porque son demasiado mayores y que han decidido no marchar. No. Estos son grupos de personas que desafían de alguna manera, de otra manera, esa guerra, diciendo de que van a morir en sus lugares, en sus casas, porque no, tal. Y esto es un reparto de comida. A mí me interesa enormemente destacar un poco esas expresiones de que no sabes bien qué está pasando, porque aquí no hay un mensaje claro, si es estrés o no, pero es resignación, ¿no? Para mí es un poco eso podría definir esta escena, por ejemplo. Y esta, que fue muy dolorosa, porque estos son niños de una planta de oncología, de una tercera planta, que cuando empiezan a caer los misiles y la artillería, pues lo tienen que trasladar a pisos subterráneos donde tienen que prescindir de su medicación por días, ¿no? O sea, hay niños con cáncer que murieron por esa falta de medicación, y bueno, yo pasé varios días allí con ellos, y estos niños vivían también con estrés porque los ruidos de las bombas se escuchaban en estos subterráneos. Y bueno, nacimientos básicamente en boquetes, en lugares donde realmente hay una humedad bestial, y donde esta gente tienen que dar a luz un poco en esas condiciones, estas mujeres. El siguiente son un apartado también que se hace paralelo, o quizá un poquito posterior a este que os he enseñado, que son el tema de los funerales. Cuando me dicen, bueno, ¿en qué se diferencia esta guerra con el resto de guerras que has cubierto? Pues se diferencian en que los elementos son elementos muy comunes, ¿no? Este niño tiene una blusa de la patrulla canina, que mi hijo también la tiene, ¿no? Y este niño puede ser alemán, puede ser ucraniano, puede ser malagueño. Se tiene mucha similitud con tal. Y esto pasa en la gran mayoría de escenarios que estamos cubriendo, tanto en funerales como en el propio frente, ¿no? Son situaciones donde veréis una simpleza en los funerales, en la mayoría de ellos. Son gente que de alguna manera no viene toda la familia, viene el que se ha quedado, ¿no? Y estos son cuerpos que han sido recogidos por la calle y que han sido enterrados de cualquier manera apresuradamente, porque a lo mejor hay una parada en el tema de los bombardeos y se aprovecha para enterrar al mayor número de gente posible. Por lo tanto, se entierran a la gente bajo un estrés importante, en el que normalmente siempre hay una o dos personas, que son los que salen de sus subterráneos o de sus para acudir a esos funerales. Y podéis ver, por ejemplo, todo este es un cementerio local de un pueblo pequeño que aumenta considerablemente con todos esos muertos por la guerra.
Esta historia fue una historia muy emotiva también, porque este niño pierde a su madre. Su madre tenía problemas respiratorios y se meten en un búnker con una humedad tremenda, que todos tienen una cuarta de agua, y la madre muere y conviven con su cadáver por 6 días, hasta que consiguen salir a enterrarla. Y este es el momento en el que este chaval se despide de su madre. Y luego hay escenas que cada una tiene una historia detrás, no nos va a dar tiempo de verla, pero compartir estos momentos. Esta mujer, por ejemplo, se pasa 6 días para buscar a su marido, que lo han llevado y lo encuentran finalmente martirizado en una casa donde habían estado los rusos, y que aquí se abraza con una mujer que es su vecina de toda la vida, con la que finalmente se encuentran el día del funeral, en el que están enterrando a su marido, y nosotros la acompañamos por varios días. Esto es un cementerio, o sea, son imágenes de funerales en varios lugares del país, que se hacen un poco para alimentar el cable con historias, al mismo tiempo que se hacen otras historias paralelas que ahora vamos a ver. El dron siempre es un recurso que te da una perspectiva interesante cuando hay esa limpieza, ¿no?, que yo normalmente busco en mi fotografía, que tienen que ser imágenes que se entiendan bien, que no haya distorsiones y que no tengas que contar básicamente en el caption nada. Hay un apartado aquí de Daily Life que vamos a ver muy rápido, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Y esto es un apartado que a mí me interesa mucho, que es la vida diaria que hay en torno a la guerra. Vais a ver que desde una manera cronológica, esto es antes del conflicto, es decir, yo aprovecho cualquier momento que esté pasando por allí para contar que es cómo vive esa gente. Pues está hablando de Ucrania, pero todavía no pasa nada, y cualquier evento que pueda ser un evento desde reuniones como la anterior, o el mercado de Odessa, o situaciones costumbristas y diarias, me interesan un poco para que luego sirvan para ilustrar la economía o una vida diaria de alguien que se casa y en el tal, y van a hacerse una foto al puerto, o manifestaciones que no tienen nada que ver con la guerra, pero ya me sirven para contar esos perfiles que luego van a participar en el frente, o los escenarios de los que participan, como los que aparecen reflejados ahí, los que se están tomando una copa de champán en un sitio carísimo, o bueno, manifestaciones que están ubicadas. Y aquí ya pasamos a un apartado que es la guerra y el éxodo y las ciudades vacías, ¿no? Hay toque de queda y hay también ley seca, no se puede beber alcohol, los animales se quedan desamparados en los zoológicos, la gente cocina fuera porque no hay electricidad dentro de sus casas, los tanques se quedan ya como mobiliario urbano que forman parte ya del entorno. El Día Mundial del Libro me da para centrarme en que rescatan los bomberos de las ruinas, ¿no?, y con esta pila de libros, y esta mujer a la que yo seguí porque en una coincidencia me dijo que iba a ver su casa, que creía que estaba abandonada, pues encontró su casa así, y no creáis que se puso a llorar como una magdalena. Cogió un bote de agua y se puso a regar los brotes verdes que todavía quedaban ahí en su casa, ¿no? O sea, me resulta a mí me emocionó este instante, ¿no?, porque te da una referencia y una imagen de quiénes son los ucranianos, ¿no? O el bombero que descansa en un lugar donde después de evacuar todo un edificio. Y bueno, y son escenas básicamente diarias donde a mí me interesa eso, contar cómo se vive una guerra paralela en diferentes estadios, como en el caso, por ejemplo, de Kiev, que actualmente hay una vida normal. La gente vive de una manera, llega a convivir con la guerra de una manera
como si no pasara nada, ¿no? Un hombre que pide la mano a su pareja de toda la vida y mientras su hija se baña en una fuente y bueno, esto es la plaza principal de Kiev y detalles que me dan para no solamente contar el frente, sino esa manera de... Esto es el papel higiénico con la cara de Putin. Es un clásico lo del papel higiénico siempre, ¿no? Y bueno, esto es para que os hagáis una idea, o sea, no solamente todo es tragedia, sino hay gente que vive una vida diaria paralela, como digo, al tema de la guerra. Gente que vive en trenes porque perdieron sus casas. Esto es un vudú que hay normalmente en muchos de los restaurantes, que me parece que, bueno, que también define un poco el folk, ¿no? La cultura de la gente que vende sus cosas. Bueno, había hecho esta selección porque un teatro que abre sus puertas también. Y aquí hay un apartado que quizá a lo mejor es un poco duro, pero que yo me empeñé en cubrir, que es qué pasa, quiénes son esa gente que de alguna manera están pagando las consecuencias de esa guerra, ¿no? Para mí estos son, o sea, es decir, es verdad que todos esos civiles que van al frente sin ser soldados y sin tener ninguna formación y sin siquiera querer ir, también lo son, pero estos me parecen los auténticos vulnerables. Yana es una niña de 9 años que estaba con su madre en una cola para salir de Krematorsk, de un sitio al este del país, y que cayó un misil ruso y le arrancó las 2 piernas y a su madre también. Entonces las dos se quedan amputadas y el hijo gemelo de Yana, el hermano gemelo de Yana es el que cuida a las 2. Y aquí hay un sentido muy potente el sentido que se le da al periodismo, que yo le doy al periodismo, que cuando yo hago este trabajo lo difundo en mis redes sociales y de repente se hace súper mega viral y entonces me contactan organizaciones internacionales de prostética para interesarse por este caso y actualmente están en San Diego, en los Estados Unidos, y Yana ya tiene 2 piernas maravillosas y va caminando al igual que su madre, ¿no? No sé si mi trabajo contribuyó, yo diría que un poco sí, y le da de alguna manera ese sentido a todo esto que estamos haciendo. La mayoría de esta gente han sido de alguna manera monitorizados gracias al trabajo de visualizar este tipo de situaciones y las organizaciones que se dedican a cuidar a estas víctimas se han puesto las pilas. Por lo tanto, la gran mayoría de ellas son gente que están fuera del país recibiendo tratamiento, como el caso de esta chica que perdió también las piernas en un ataque huyendo de su pueblo y que pensaba casarse con su novio de toda la vida y finalmente se casa a pesar de haber perdido las 2 piernas. Este es el momento en el que yo conviví con ellos en el hospital, o estos dos, un civil y un militar que conviven juntos en un hospital y que yo comparto mi experiencia de la amputación con ellos y que le ayudo a servir de soporte a que, bueno, oye, que no todo está perdido, que te ponen una pierna y vuelves a patear el mundo, ¿no? Es el caso también de una chica que por toca, es decir, se refugian todos en los subterráneos y entonces a uno le toca le toca salir a por pan, o le toca salir a por agua, y a ella le toca salir el turno en el que le corresponde salir a por pan y en una de esas pues pierde la pierna y los dedos de un brazo y varios dedos y la otra pierna está también aquí a punto de perderla y se la salvan finalmente en Alemania. Y el caso finalmente de Anton, que es un médico que decide irse de manera voluntaria al frente a ayudar a sus paisanos, y una pierna una bomba le arranca las 2 piernas y un brazo y se queda en un hospital público, y sirve como para ilustrar esta tremenda historia la última historia de esta secuencia, que son
los más destacados. Y la última ya de todas es una historia de la vuelta al cole, en el que varios alumnos se sientan en sus pupitres, los pupitres que realmente deberían de haber ocupado teóricamente en sus clases, que ya no existen, y son un poco para mostrar cómo han quedado mucho más allá de la mitad de las escuelas del país destrozadas por el tema de los bombardeos, ¿no? Y yo creo que entramos en el turno de preguntas ya a las 2, no sé cuánto tiempo tenemos. Sí, son ya las 2, muchísimas gracias. De nada. Desde luego, Emilio. Yo creo que increíble documento gráfico, experiencia la tuya.